Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es Agenda 7.3. Hoy jueves 23 de agosto. Soy Jennifer Salazar. 30 minutos para conocer los temas culturales más importantes del día. Bueno, el día de hoy el Congreso de la República amplió por un año más la exoneración del pago de impuesto general a las ventas a los libros y afines. La nueva ley del libro que plantea, sin embargo, el Ministerio de Cultura propone que los beneficios tributarios para la industria editorial sean permanentes. Más apoyo para la lectura. El 11 de octubre de este año vencía la exoneración del pago del IGB por la venta y o importación de los libros y afines con contenido científico, educativo y cultural. Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría un proyecto de ley que amplía por un año más la exoneración de este pago. La propuesta inicialmente establecía prorrogar el beneficio tributario por 3 años, pero durante el debate se advirtieron que estos beneficios tuvieron efectos desiguales. La comisión consideró el planteamiento de la congresista Mercedes Arauz, quien indicó que las exoneraciones tributarias son medidas excepcionales y por lo tanto deben ser temporales, por lo que se optó solo por un año. También se detalló que el balance comercial ha sido negativo en una década, ya que el Perú sigue importando más de 69 millones de dólares en libros, algo similar en toda América Latina. La Cámara Peruana del Libro ha alertado que si el Congreso no aprueba la nueva ley del libro del Ministerio de Cultura, los precios de estos textos subirán entre 20 y 25%. Por su parte, el Ministerio de Cultura plantea una nueva ley del libro, cuyos beneficios tributarios para la industria sean permanentes. Bueno, la nueva ley que plantea el Ministerio de Cultura en base también a la Cámara del Libro y también la Biblioteca Nacional del Perú no solamente contempla esta exoneración permanente, sino también un incentivo, una inversión a bibliotecas públicas y así el fomento de la lectura en nuestro país y en las diversas regiones. Porque en Lima, las diversas regiones del Perú, no solamente en Lima, por supuesto. Vamos ahora con otros temas importantes. Galerías nacionales y extranjeras exhiben sus mejores fotografías contemporáneas en la 9ª edición de Lima Foto 2018. Durante este evento se premiará la producción artística del Premio Sura, que para este año propone dar mayor visibilidad y apoyo al proyecto ganador. Lima Foto, desde hace 9 años, es uno de los eventos más importantes de fotografía que se desarrolla en Lima. El proyecto de dar acceso libre y gratuito a todos los visitantes a la feria pretende superar el número de asistentes del año pasado, que llegó a más de 22.000 personas en tan solo 5 días de exposición. Galerías especializadas en fotos de Argentina, Brasil, Cuba, Francia y Uruguay comparten espacio con las galerías peruanas para mostrar y ofrecer lo mejor de la producción fotográfica contemporánea. Si ustedes pueden apreciar, el espacio es muy amplio y se ha podido congregar a diversos artistas que presentan diferentes técnicas de fotos. Durante el evento se presentará una nueva edición del Premio Sura Lima Foto, que a diferencia de las ediciones anteriores, para este año propone una mayor presencia del artista ganador. El escogido para esta edición fue Eduardo Villanes. La feria contará con un programa internacional de diálogo y pensamiento, donde confluyen grandes artistas y curadores locales e internacionales. Entre los invitados destacan Alfonso Morales de México, Javier Ferrán y Andrés Marroquín de Perú y Pablo Cavado de Argentina, entre otras personalidades de la fotografía. Son proyectos de galerías de todo el mundo, hay galerías de Europa, de toda América, con propuestas internacionales, son artistas desde consagrados, artistas contemporáneos, artistas emergentes, hay artistas vivos y artistas muertos, entonces es un contexto que conlleva un montón de propuestas que reúnen y no es solamente bajo un eje temático, sino que hay una libertad creativa muy grande. Hasta el domingo 26, usted tiene una cita ineludible y gratuita con la fotografía en el Parque Salazar de Miraflores. Allí podrá admirar fotos que más parecen verdaderas obras de arte. Bueno, les contamos que la Universidad Mayor de San Marcos mostró a TV Perú su colección de 15.000 piezas históricas guardadas en sus almacenes. Las autoridades de esta institución piden ayuda para implementar un espacio donde las piezas puedan ser conservadas y también exhibidas al público. En este nivel tenemos piezas de la colección Moche, donadas
donadas por el médico, pero a su vez también afanoso de la arqueología, de revalorar el patrimonio, Arturo Jiménez Borja. ¿Sabía usted que 15.000 piezas arqueológicas se guardan en un sótano en el centro de Lima? Cerámicas de diversas culturas peruanas yacen en bolsas en los almacenes de la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por primera vez una cámara de televisión ingresó a esta colección bajo la guía del arqueólogo César Huiza. La colección Enrique Fraqui, a la cual le menciono en este estante, compone un grueso de piezas de filiación cultural o de la cultura nazca. Una colección importante también aquí. Vamos a seguirlo, por favor. Es, vamos a ver. Aquí es la colección Proyecto Chavín de Investigaciones Arqueológicas, la cual compone alrededor de unas 300 piezas cerámicas aproximadamente. Muchos de los vestigios están almacenados en cajas de cartón. De manera paulatina se ha ido cambiando a nuevos contenedores como es este de aquí, que es un material de polipropileno, que es más resistente y libre de ácido. Hay otros que tienen su propio código de barras. Sí, la universidad ha venido trabajando y ordenando y sistematizando este material durante más de 10 años, mucho antes. N gestiones han pasado por aquí y han de manera paulatina tratado, ordenado, como ven aquí, cada uno tiene un nivel. Sus autoridades pidieron ayuda para implementar un espacio donde todo esto pueda ser expuesto y conservado. Tiene colecciones con mucho potencial, pero lo que necesita es el financiamiento de los ambientes para poder ser expuestos, es decir, la sala de exposición y las muestras museográficas y además el tratamiento de conservación. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, se comprometió a ayudar a la decana de América. Durante 8 días el público podrá disfrutar de una novedosa experiencia escénica en la que el participante será invitado a realizar una caminata por diversas calles y espacios del centro histórico de Lima y donde encontrará performance, danza, música, instalaciones plásticas, audiovisuales y sonoras. Ello como resultado del segundo proyecto de investigación en la especialidad de creación y producción escénica de la Universidad Católica del Perú, dirigido por Marisa Béjar. Los puntos de recorrido serán Girón Ucayali, Girón de la Unión, Puente Trujillo, la Plaza San Martín, así como también la Casa O'Higgins, la Casa de la Literatura y la Casa Coca, entre otros lugares. Los días de recorrido serán hasta el 1 de septiembre, de miércoles a sábado, de 3 a 6 de la tarde. Bueno, vamos ahora a hablarles de la mitología de la selva peruana, que es parte de la historia de un nuevo videojuego denominado Cano. Este ha sido creado por un grupo de estudiantes de diseño. Esta lúdica propuesta está ambientada en la leyenda del árbol de la Lapuna en Pucallpa. El videojuego tiene como personaje principal a Cano, un joven que fue hechizado por un brujo endemoniado que lo sentenció a vivir solo hasta los 16 años. El gamer, quien asumirá el papel de Cano, emprenderá un viaje al sagrado árbol. En el trayecto se enfrentará a seres mitológicos como un sapo gigante, un árbol viviente y las arañas de la selva. El juego en sí se centra en la travesía de Cano, que es un joven de una aldea, el cual una noche se le aparece como el espíritu de su madre, indicándole que le queda poco tiempo de vida, ya que al nacer fue maldecido por un brujo y tiene que viajar hasta lo profundo del bosque para encontrar el árbol de la Lapuna y librarse de la maldición. Los creadores de esta propuesta son jóvenes de la carrera de diseño de videojuegos de Cibertet, que se encargaron de recopilar información sobre la leyenda del árbol de la Lupuma y los animales que habitan en la selva. La propuesta busca revalorar nuestra identidad y recuperar los mitos y leyendas de los pueblos amazónicos. La demo tiene una duración de aproximadamente entre 20 y 30 minutos. El diseño en sí es bien colorido, bien entretenido, dependiendo de la zona. Por ejemplo, mientras va avanzando derrotando a los enemigos, cambia de entornos, de color, como de día, de noche. El videojuego, que se encuentra en la etapa final de su desarrollo, podrá descargarse desde cualquier celular. Los creadores del videojuego compartirán su experiencia sobre el proceso de personajes, diseño y programación en el Más Gamers Festival 12. Vamos
Vamos ahora a hablar de una propuesta escénica que se denomina Una historia de amor israelí. Este es un unipersonal que lleva por los recuerdos de una joven durante el conflicto armado árabe-israelí a inicios de los años 40. Veamos de qué se trata. La actriz Makla Yamada interpreta a una chica que conoce a un soldado idealista y se enamora perdidamente de él. El unipersonal, Una historia de amor israelí, te invita a un viaje en que el amor de la pareja se pondrá a prueba y se verá afectado por el peligro y las consecuencias de la violencia política entre dos naciones antagónicas. Es un unipersonal autobiográfico de Pnina Gari, que es una escritora y actriz israelita. El director llegó a esta obra y me la propuso y definitivamente es todo un reto porque es un unipersonal que tiene cerca de 20 personajes. Esta obra teatral autobiográfica escrita por Nina Gari es uno de los unipersonales más exitosos en el mundo. Para esta reposición hemos tenido 3 semanas de ensayos, pero es porque la primera vez la ensayamos alrededor de 3 meses y desde que la pusimos por primera vez, por suerte, la hemos llevado a los auditorios del Británico, entonces no es que la obra nunca estuvo dormida, siempre hemos estado en constante ensayo. Una historia de amor israelí vuelve a las tablas bajo la dirección de Gonzalo Tuesta y protagonizada por Makla Yamada. La obra demuestra que una banca, una maleta y una radio son todo lo que necesita una actriz para contar una grandiosa historia. Creo que para cualquier actriz es un reto muy grande y también para un director, porque en este caso solo utilizamos una banca y una maleta para crear todo el universo. Entonces se juega un montón con la teatralidad y con el cuerpo y la voz de la actriz para crear personajes masculinos, femeninos, de todas las edades. Hasta el 9 de septiembre, de jueves a domingo a las 8 de la noche, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural El Olivar, puede ver Una historia de amor israelí. Invito a toda la gente amante del teatro que venga a Una historia de amor israelí. Estrenamos este jueves 16 de agosto. Vamos de jueves a domingo en el Teatro del Olivar a las 8 de la noche y vamos por 4 semanas nomás. Bueno, vamos ahora a contarles que finalmente la película Caiga quien caiga se estrena hoy en las salas de cine más importantes del país. La cinta nacional, basada en el libro del ex procurador José Ugaz, cuenta la historia de la caída de uno de los personajes más cuestionados de nuestra historia. Hablamos del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El papel estelar recae en el experimentado actor Miguel Isa. El Perú te necesita. Por favor. Chino de mierda. Están atornillados en el poder y se quieren quedar para siempre. Hay que librarnos de esta mafia. Estás pedido, Vladimiro. El chino tiene los días contados. ¿Y después qué? ¿Tú crees que te van a dejar ir a tu casa con tus millones? No seas cojudo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de entrar a la historia. Mientras más investigo, más implicados se encuentran. A estas alturas todo el Perú parece cómplice de Montesinos. Te están usando, José. Y el abogaducho ese, tenlo bajo control. Todo esto es culpa tuya. Te quieren doblegar, hijo. Nunca interrumpas a tu enemigo. No lo dejes. Cuando está cometiendo un error. Bueno, y veamos un poco de Caiga quien caiga, película nacional que ya está en cartelera. Recuerden que la primera semana es fundamental para la permanencia de cintas nacionales en las salas de todo el país. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Hace algunos días anunciábamos que el Ministerio de Cultura financiará 34 concursos a proyectos para las industrias culturales y artes y se ha destinado para estos concursos más de 20 millones de soles. Las convocatorias de cierta parte de estos concursos ya está abierta al público y para poder entender cómo es este proceso de admisión, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con Félix Locio. Él es director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya están abierta la convocatoria. Sí. Explíquenos un poco sobre eso. Sí, efectivamente, como dice Jennifer, hay varios concursos del Ministerio de Cultura para el sector cultural peruano.
Hay convocatorias que ya en realidad ya cerraron, pero todavía quedan 10 concursos abiertos, tanto para el sector cinematográfico, escénico y editorial. Y efectivamente son alrededor de 23 millones que se reparten en estos 3 grandes sectores, principalmente en el sector audiovisual. Bueno, una de las dudas que le comentaba al inicio, ¿no? Este dinero que se destina para estas industrias culturales son muy aparte de los concursos de la DAFO que se dan anualmente. Sí, efectivamente, hay 2 marcos normativos que impulsan estos estímulos. Uno son los concursos de la Dirección del Audiovisual, que se basan en la Ley de Cinematografía que tiene varios años en el Perú y que destina 4.008 UITs, es decir, alrededor de 8 millones de soles. Y otros son los nuevos estímulos económicos a la cultura, que incluye audiovisual, escénicas, visuales, musicales y libro y lectura, y que son los 16 millones adicionales que se suman a los concursos anteriores. Bueno, es un monto además que nunca se había dado, ¿no? Tipo de iniciativas. Tal cual, es histórico para el Perú, ¿no? Nunca el Estado peruano se había comprometido con tantos recursos para financiar, para apoyar, estimular el sector cultura, y que nos pone un poco a la par de la región, porque, por ejemplo, Chile, Colombia manejan incluso montos superiores al nuestro, ¿no? México, ni qué decir, casi 90 millones al año. Entonces nos coloca un poco en ese escenario. Todavía creemos que hace falta comprometerse con un poco más de financiamiento, pero digamos es un muy importante estímulo para el sector, ¿no? Bueno, hablando un poco del estímulo que se da, hablábamos también de esta ley de cine, la nueva ley de cine que todavía está en un proceso por parte del Congreso de la República. Esta ley de cine, nueva ley de cine, por ejemplo, contemplaba el 30% destinado a las regiones del país. En el caso de estos concursos, ¿existe algún candado también para que el dinero esté destinado a los distintos puntos del Perú? Sí, tal cual. En el caso de la ley del audiovisual y los concursos específicos del cine, hay concursos que están específicamente dirigidos al cine regional, ¿no? A la producción, distribución, en fin, a la cadena de producción del audiovisual específicamente para cineastas regionales. Entonces, efectivamente hay candados solo para cineastas regionales del Perú. Bueno, y vemos grandes iniciativas como, por ejemplo, Huñaypacha, ¿no? O Caiga quien caiga, que ha sido financiado en su momento por el Ministerio de Cultura también. Para la distribución, y es un excelente ejemplo el de Huñaypacha, porque creemos, muchas veces lo tomamos como ejemplo, porque digamos es una película que difícilmente hubiese podido ser creada, producida, distribuida sin un apoyo decidido del Estado, ¿no? Es una película, digamos, enteramente en lengua originaria, ¿no? De un cineasta joven, su ópera prima, el cine regional. Entonces cumplía casi con muchas condiciones que le impedían ser producidas desde solo una lógica de mercado, ¿no? Y por eso es tan importante el apoyo del Estado, porque permiten que distintas formas de representarnos a nosotros mismos, ¿no? En el Perú, como en el caso de una película aymara, pueda ser vista por todos los peruanos y peruanas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Huñaypacha de Óscar Catacora es un caso bastante, ya lo señala usted, un caso bastante importante para el país por lo que representa esta película, pero también es una forma de entender cómo el arte en general involucra a distintos sectores, ¿no? Veíamos la película con estas imágenes impresionantes de Puno, por ejemplo, y que ha estado en distintos países, ha obtenido distintas distinciones. Mi pregunta siguiente va justamente a eso. ¿Qué sectores se involucran cuando hablamos de industrias culturales? Para retomar lo primero que dices, es efectivamente muy importante que películas que no necesariamente podían tener una acogida desde la lógica de mercado puedan ser impulsadas desde el Estado, y que no solo dentro del Perú, sino como dices, fuera del mismo, podamos ver distintas culturas, distintas formas de pensar el mundo, distintas formas de relacionarnos. Entonces la industria cultural es importante por eso, ¿no? Primero, porque activa económicamente el sector, pero segundo, porque precisamente construye y distribuye y socializa distintas formas de relacionarnos, de imaginarnos, ¿no? Y creemos que por eso películas como Huñaypacha son importantes. Bueno, y que activa la economía también, ¿no? Leía hace unos días la Cámara de Comercio de Lima señalaba, por ejemplo, los puestos de trabajo que generan las industrias culturales. ¿Cómo poder impulsar aún más en un país donde, claro, no tenemos un presupuesto como el que quisiéramos o como el que recomienda, por ejemplo, la UNESCO de PBI nacional? Tal cual, y para responder tu pregunta anterior y unirla a la última, las industrias culturales, digamos,
Cada país organiza su sector de distinta manera, pero básicamente, digamos, si uno hace un análisis transversal, incluye pues a la industria cinematográfica, audiovisual en general, editorial, la industria musical, por supuesto, los videojuegos, ¿no? Esos son como los componentes duros de las industrias culturales, y después algunos incluyen publicidad, arquitectura, esto ya son debates más nacionales, ¿no? Y efectivamente hay distintas formas de activar, de impulsar las industrias culturales. Primero, por ejemplo, a través de impulsos económicos, de financiamientos directos e indirectos. Segundo, a partir de una adecuada infraestructura cultural. Tercero, a partir de marcos normativos, digamos, que estimulen el sector. Cuarto, a partir de información, conocimiento, datos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero es un sector, creemos, fundamental, no solo en Perú, sino en el mundo, y ahí hay cifras alrededor, digamos, de varios países que revelan su importancia, ¿no? Y que mueve el sector turismo, por ejemplo, también, ¿no? Tal Ganas cual. de conocer el país, por ejemplo, a partir de películas como Regresamos a Huayna, entre otras tantas. Ese es un ejemplo excelente porque de hecho hay un rubro conocido en el mundo que se denomina turismo cultural, ¿no? Y incluso más específico, turismo cinematográfico. Es decir, que la gente va a países, a ciudades o incluso a distritos y a barrios específicos porque ahí se filmó una película, porque ahí, digamos, el actor tuvo algún encuentro, ¿no? Porque hubo una imagen muy conocida, muy impactante en series, en videos musicales, ¿no? Y hay gente que visita esos países básicamente para tener ese contacto de esa imagen que vio, y creemos que el Perú puede potenciar eso. En el Perú hay mucho turismo cultural, ahora todavía quizás más patrimonial, más monumental, pero creemos que las industrias culturales pueden jugar un rol decisivo ahí también. Bueno, este dinero que está destinado a estos concursos es bastante importante, ¿no? Usted señala más de 20 millones, pero la pregunta que muchos nos hacemos es cómo hacer que estas producciones que se gestan a partir de estos incentivos tengan permanencia. Veíamos el caso, por ejemplo, de la Casa Rosada, Huayna, que bajo todo pronóstico estuvieron alrededor de 7 semanas en carteleras nacionales, pese a horarios difíciles. Pero ¿cómo hacer que más películas lleguen a las salas de cine? Sí, eso es importante, ¿no? Ahí hay un tema, bueno, evidentemente primero de elección de las salas de qué películas poner y, bueno, de empresas privadas que deciden, por supuesto, pero también se pueden hacer otras actividades para que estas películas circulen, ¿no? Uno es difundir primero como programas como el tuyo, digamos, de presentar toda la producción cultural que tiene el Perú y de estas películas que no necesariamente tienen tanto espacios en salas, ¿no? Entonces ahí hay un rol de los medios de comunicación, del propio Estado, del Ministerio, de difundir estas producciones, pero también hay otros espacios como circulación en ferias internacionales, ¿no? Digamos, en otras plataformas que no sean necesariamente las salas de cine, sino plataformas digitales, ¿no? Entonces, hay otros canales que de alguna forma no sustituyan a las salas de cine, pero sí, digamos, pueden cubrir un poco esa necesidad de que estas películas sean socializadas, porque para eso son finalmente, ¿no? Para que el público pueda verla. Infraestructura también es un reto pendiente que tenemos, ¿no? En el sector. Totalmente, infraestructura cultural es realmente un reto y en casi todos los sectores, en bibliotecas, en salas de cine, en espacios para ensayos, ¿no? En salas de teatro. Hay distritos y ciudades que no tienen salas de cine ni de teatro adecuadas, ¿no? Entonces, ese es un gran reto del Perú y claro, ahí aún más uno puede discutir la brecha entre Lima y regiones, ¿no? Que es muy amplia en distintos sectores, pero en infraestructura cultural es aún más, ¿no? Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, hemos abierto justo esta edición hablando de la decisión del Congreso de la República de la exoneración por un año más, ¿no? A los beneficios tributarios en el marco de la ley del libro. ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Cultura con la nueva iniciativa que presenta? Sí, en esta nueva iniciativa que se está trabajando, que se trabaja en el Ministerio es precisamente, digamos, continuar con estos beneficios tributarios. El que, digamos, permanece es el del impuesto general a las ventas, la exoneración del impuesto general a las ventas de libros, y además, digamos, tiene esta columna de beneficios tributarios que, digamos, continúan porque ya están hace 15 años más o menos, y un fondo, digamos, un fondo que se destine, por ejemplo, a infraestructura en bibliotecas, equipamiento de las mismas bibliotecas, a fortalecer ya más propiamente el acceso y el fomento a la lectura, ¿no? Entonces, ese es un fondo más puntualmente, digamos, monetario, ¿no? Para fomentar. Bueno, y ese es un trabajo intersectorial, ¿no? Que han hecho también en conjunto con la biblioteca de la Cámara de Libro, sí, también. Tal cual, esa es una propuesta que se trabaja con la Biblioteca Nacional, con la Cámara de Libro, con los distintos actores del sector, ¿no? Con los editores independientes, con, digamos, el sector editorial incluso en regiones, ahí a través de nuestras direcciones desconcentradas de cultura, ¿no? Entonces ha habido un trabajo
para recoger precisamente las inquietudes del sector en sus distintos actores, ¿no? Es decir, los creadores, los editores, por supuesto el público en general, ¿no? Entonces se intenta hacer una propuesta consensuada, ¿no? Bueno, y conociendo también cómo es el panorama en las distintas regiones del país a propósito de la infraestructura también, bibliotecas, por ejemplo. Es tal cual, porque un gran tema, digamos, del sector editorial es precisamente que no hay adecuados puntos de acceso a la lectura, ¿no? Es decir, bibliotecas bien equipadas, no solo bibliotecas, sino espacios alternativos de lectura, pero que espacios donde la gente, donde el público, donde los ciudadanos puedan ir, sentarse a leer, pero también, digamos, a investigar, estudiar, acceder a información, a concentrarse, ¿no? Creemos que, digamos, el Perú en general es difícil poder concentrarse para investigar, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos infraestructura cultural primero y después saberla gestionar, ¿no? Saberla equipar y saberla gestionar. Bueno, y también cambiarnos este chip social, ¿no? Que cultura no es un gasto, a la larga es una inversión social de desarrollo en el país. Tal cual, digamos, tenemos que efectivamente salirnos de la idea que invertir, que digamos, financiar cultura es un gasto que se diluye. Al contrario, desde la perspectiva económica, de hecho genera muchos empleos, ya lo mencionabas tú hace un momento, y dinamiza la economía, dinamiza el sector, pero sobre todo, digamos, es un espacio formativo por excelencia, ¿no? Formativo a nivel de valores, a nivel de personas, pero también a nivel de conocimientos y digamos, en general de fortalecimiento de la ciudadanía. Entonces creemos el eje central del desarrollo de los países en general. Y sobre todo un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Es fundamental también. Realmente tenemos todo, absolutamente todo para potenciar el sector cultural por miles de razones y solo falta el apoyo y el compromiso del Estado y en este caso, antes que me olvide, del sector también, porque estos estímulos económicos, estos concursos necesitan que el sector responda a ellos, ¿no? Que participen, que postulen, que pregunten y el Ministerio de Cultura está precisamente para ellos. Finalmente, rápidamente, ¿dónde puede el público que nos está viendo acceder a estas convocatorias? ¿A través del Ministerio de Cultura? Efectivamente, en la página estímuloseconómicos.cultura.gov.p y en la página del Premio Nacional de Cultura también, ¿no? También está ese Premio Nacional de Cultura este año dirigido a la categoría Ciencias Sociales. Esas dos páginas. Ahí pueden encontrar todas las bases. Muchísimas gracias por acompañarnos. Félix Locio, director de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Gracias a usted y gracias a ustedes por su compañía.